Hola, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Hablemos en lo Secreto. Hoy estaremos conversando con Paola Cross sobre su experiencia de vida con la viudez. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy feliz de poder estar aquí compartiendo con vos, Malena. Gracias por haber aceptado la invitación. Háblanos un poquito, Paola, para conocerte. ¿Quién eres? Wow. Bueno, no, pues en realidad, primero que todo, una mujer como cualquier otra, llena de sueños, llena de situaciones, una mujer que ama trabajar para las cosas de Dios y crear cosas nuevas para las cosas de Dios. Soy una mamá, tengo un hijo hermosísimo de 19 años y de profesión soy comunicadora, específicamente periodista hace muchos años, y la verdad es que es una pasión para mí poder comunicar, y una de las cosas que más me gusta hacer es poder comunicar lo que es mi pasión, que tiene todo que ver con Dios muchas veces. Paola, me gustaría que compartieras con nosotros una experiencia de vida reciente para ti sobre la viudez. Eres una mujer muy joven, pero ya tu esposo no está con ustedes y me gustaría que nos hablaras sobre ello, ¿verdad? Porque muchas mujeres tal vez de tu edad o diferente edad a la tuya han pasado esta experiencia y tal vez, ¿verdad? Lo que tu aportación pueda servirle a ellas sobre este proceso. Tu esposo, ¿qué enfermedad fue la que tuvo? ¿Qué sucedió en él que lo llevó hasta la muerte? Wow, sí, ha sido un camino largo, un camino muy intenso, ¿verdad? Hace año y 6 meses aproximadamente, Edgar, es el nombre de mi esposo, pues parte de la presencia de Dios, ¿verdad? De una manera, obviamente yo creo que uno nunca está listo para la muerte, aunque debería ser algo que todos podríamos aprender, ¿verdad? Porque es un proceso muy natural. Sin embargo, cuando se trata de seres que amamos, es un tema delicado, es un tema del que uno mismo aprende a descubrir muchas cosas de uno mismo que ni siquiera sabe que existen, ¿no? Y la palabra en sí, viudez, siempre fue una palabra como tan lejana para mí, o sea, era como, sí, uno entendía que las personas, pues, hay mujeres que quedan viudas, hay hombres que quedan viudos, ¿no? Pero de repente, no sé si sabes, es como un concepto que uno, o sea, como que no lo tiene mapeado, no lo tiene alrededor de uno, ¿verdad? Entonces, pues la verdad yo nunca lo visualicé de esa forma. Yo estuve casada con Edgar aproximadamente 22 años, estaríamos de aniversario aproximadamente en este mes, y ha sido un tiempo muy difícil, ha sido un tiempo en el que aprender a vivir sin él ha sido como, yo digo que como cuando a las personas quizás les tienen que amputar un brazo o les tienen que amputar una pierna, ¿no? Es como aprender a vivir de nuevo con una nueva condición. Y ha sido eso, ¿verdad? Muchas veces narran las personas que han tenido que pasar por pérdidas de este tipo físicas, que muchas veces hacen cosas y sienten como si su pierna o su brazo todavía estuvieran ahí, ¿verdad? Creo que eso se asemeja un poco a la sensación, digamos, de como vivencia que he tenido que enfrentar en el último año y medio sin Edgar ya en mi vida, ¿verdad? Yo creo que fue un proceso difícil porque él tuvo como lo que se le encontró, primero fue como un tumor en el cerebro y se le trató hacía 10 años, había quedado sano de esa oportunidad, sin embargo tuvo como una nueva, o sea, tuvo que volver a enfrentar otra vez un tumor ¿verdad? Y se complicó y entró al hospital y en el hospital todavía se complicó más y fueron muchos meses en los que tuvo que estar en el hospital y en el que nuestra vida dio un giro, ¿verdad? Fue algo muy disruptivo, fue algo muy, ¿verdad? Inesperado. Entonces, creo bueno, en el proceso no solamente de que muchas veces quizás las personas pierden seres amados de una manera rápida y listo, y quedas en shock, y de alguna forma tenés que aprender a vivir con eso, lo cual es sumamente duro también. Y otras formas quizás es cuando tenés que ir despidiéndote poco a poco
o la incertidumbre del no saber qué va a pasar. Creo que cuando hablábamos un poco sobre este tema, cuando estábamos planteándolo vos y yo, Male, yo te decía que lo pudiéramos direccionar hacia ese norte, hacia la incertidumbre de no saber, ¿verdad? La incertidumbre del no saber, porque creo que uno nunca puede saber qué va a pasar. Cada día es una bendición, cada día es un regalo de Dios. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y debemos aprender a tomar esas nuevas misericordias para poder salir adelante, porque no sabemos qué cosas vamos a enfrentar durante el día. Y yo en realidad no estaba lista para enfrentar la partida de mi esposo. Sin embargo, puedo decir que Dios en un proceso de meses fue preparándome, fue fortaleciéndome y fue ayudándome a enfrentar lo que parecía que era inevitable. Y sí, la viudez es una palabra que ahora es parte de mi vida, pero no la dejo que domine mi vida, ¿verdad? Creo que eso es también, no sé si te respondí. Paola, y en esos meses de preparación, digámoslo de alguna manera, porque yo creo que finalmente nunca estamos totalmente preparados para ver la muerte de un ser amado, ¿verdad? De tu compañero de vida. ¿Qué pasaba por tu mente en ese proceso, en ese irte despidiendo poco a poco? ¿Qué pasaba tu mente puntualmente como mujer? Wow, sí, como mujer uno entra en diferentes etapas, ¿no? En diferentes etapas de lucha, qué sé yo. Creo que cuando uno como mujer, hay diferentes posiciones. Como mujer, en este caso, yo obviamente mamá, ese año era un año en donde mi hijo se graduaba de quinto año, ese es el último año de secundaria, ¿verdad? En este país, y ya iba a prepararse para la universidad. O sea, el año en el que Edgar muere, eso fue un año como de muchas emociones encontradas, porque teníamos la emoción de que nuestro hijo iba a cumplir 18 años, de que se iba a graduar de quinto año, ¿verdad? En el colegio. Era un año importante, era un año muy importante, ¿verdad? Porque teníamos todo ese camino por disfrutar como familia juntos. Sin embargo, eso fue en el 2019, entonces como en el mes de mayo aproximadamente fue que empezó a colapsar, ¿verdad? El año empezó muy bien y como en el mes de mayo fue como el momento en el que empezamos a percatarnos de que algo estaba muy mal, ¿verdad? Edgar fallece en octubre de ese año. Entonces, de mayo a octubre fueron los meses más difíciles. ¿Qué pasaba conmigo como mujer? Bueno, yo creo que uno como mamá, las que son mamás pueden tal vez entender que uno genera como, no sé, qué sé yo, como ¿qué se puede decir? Como una reserva de protección para el hijo. Creo que mi hijo me ayudó muchísimo a no morirme durante esos meses yo primero, ¿verdad? Porque por todo lo que pasaba, creo que fácilmente hubiera sido yo la que se hubiera muerto primero que Edgar. Pero mi maternidad me hizo protegerlo a él, me hizo sobrellevar. En ese momento yo estaba llevando las riendas de la familia, tenía que trabajar. Entonces, a ver, no había tiempo para caer. O sea, era o remás o nos morimos todos, ¿verdad? Y a la vez proteger el corazón de mi hijo. Entonces yo siento que es como esa cuestión que le da a uno cuando, esa adrenalina, fue como una adrenalina que me apareció de un momento a otro donde te digo, que uno aprende a descubrir la fuerza que no sabe que tiene. Y en donde, por supuesto, a pesar del dolor, del cansancio, del enfoque, porque aún así tenía que enfocarme en el trabajo, dar resultados, salir del trabajo, agarrar el carro, llegar al hospital, estar con él hasta el horario que me daban. Él estaba en cuidados intensivos en esa época y no había entrado nada de esto del COVID, ni mucho menos, porque creo que ahí sí hubiera sido un impacto mucho más fuerte, por lo menos
Dios me daba la oportunidad de poder llegar a donde él estaba, ¿verdad? En el hospital, estar con él casi que hasta las 10 de la noche, devolverme cuando ya, como quien dice, me decía ya, tiene que salir. Entonces, bueno, devolverme a la casa y ya estar con Andrés, mi hijo. Y verdad, y eso era todos los días, todos los días. Entonces, había yo creo que como un agotamiento, ¿verdad? Un agotamiento, y sí, o sea, había momentos en los que solo me recuerdo, ¿verdad? Llegar a la casa, poner la cabeza en la almohada y ni ganas me daban de llorar, o sea, estaba tan cansada que me dormía y amanecía y era como otra vez, ¿verdad? Incluso los días de descanso creo que fueron momentos bien difíciles porque los días de descanso no podía descansar, debía ir a atenderlo al hospital, a estar con él. Y fue un gran aprendizaje. Como mujer, por supuesto, sufrí muchísimo, era un espacio de sufrir, pero esa adrenalina que Dios como que me dieron una inyección de adrenalina me ayudaba a avanzar cada día. ¿Y qué sucede en el momento, por llamarlo así, final? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó por tu corazón, por tu mente en ese momento? Wow, son muchas emociones, ¿verdad? Como te decía al inicio, uno no puede estar nunca listo para separarse del padre de tu hijo, de tu compañero de vida. Eh, y por supuesto, fue un duro dolor. Creo y firmemente estoy segura de que mi relación personal, mi fe fue un pilar que me sostuvo. Y creo que es cuando uno aprende a entender que a pesar de la soledad más grande que puedas vivir, nunca estás solo. Hay un pasaje muy hermoso que yo creo que muchos de nosotros conocemos y quizás muchas personas tal vez no lo conozcan, pero dice que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y fue así, fue literal. O sea, creo que en mi última despedida con Edgar pude entender en vida lo que significa ese pasaje. Ese pasaje me marcó y dije, Dios, esto era lo que el salmista David escribió cuando estaba, o sea, valga la redundancia, cuando estaba inspirado con este salmo. Y la verdad, Malena, por supuesto, un dolor muy grande, una aceptación con la que uno lucha porque no querés aceptar que ya es el momento, pero es el momento y lo sabes. Y puedo dar testimonio de que a pesar del dolor y a pesar de lo difícil, pude verlo partir con muchísima paz y eso a mí me dio paz, porque sabía quién estaba en control de su momento. Creo que todo depende mucho de cómo veamos la muerte, porque realmente si lo vemos como yo lo creo, a nivel de fe, la muerte es solo un camino a una nueva vida. Poder cumplir lo que uno promete cuando uno se casa, que es en la vida y en la muerte, ¿verdad? Creo que eso también me marcó mucho porque dije, bueno, estuvimos juntos una vida y estoy cumpliendo contigo y Dios me da el privilegio de poder estar a tu lado hasta la muerte. Entonces, por más doloroso, yo creo que cuando uno enfrenta este tipo de dolor de la mano de Dios, de la mano de la fe, el golpe no deja de ser golpe, pero hay como una protección literal alrededor de tu vida que te ayuda a sobrellevarlo. No significa que no vas a sufrir, porque sufrí mucho, fue muy difícil. No significa que no vas a llorar, porque lloré mucho. No significa que no, que muchas veces pregunté por qué está pasando esto, porque muchas veces le dije, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, no entiendo por qué Edgar está pasando por esto. Pero sí puedo dar testimonio de que no reclamé,
O sea, no fue algo, quizás muchas personas están pasando por situaciones así en este momento y están molestos o molestas con Dios, no entienden por qué. Y es completamente respetable. Yo creo que tenemos un Dios de amor que sabe leernos en los momentos más fuertes y en los momentos de mayor dolor, pero también nos da ese espacio y hay cosas que en su soberanía nosotros en nuestra pequeña humanidad no le debemos cuestionar, solo debemos aprender a viajar con Él en el ritmo que Él nos está llevando en un proceso de dolor. A mí me sirvió mucho, ah, siempre he sido una mujer que le canta a Dios, ¿no? O sea, que adoro para Dios. Em, una mujer que busca de su palabra, ¿verdad? Busco leer la Biblia, busco que esas promesas que están ahí, enriquecerme con ellas y creerlas. Cuando tu esposo te promete algo, ¿qué haces? Le crees, ¿no? O sea, te dice, te prometo que te voy a traer helados, te prometo que te voy a llevar a pasear, o te prometo, ¿y qué haces? Le crees, ¿no? O sea, creo que eso es algo que cuando amamos y tenemos una relación sólida sabemos que no nos va a fallar. Yo creo que algo así pasa con Dios, o sea, creo que cuando Dios nos presenta sus promesas en la Biblia es para que nos diga, hey, yo te prometo esto, o sea, que aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no tenés que tener temor porque yo estoy ahí. Y cuando te dice nada te faltará, y cuando te dice, yo di todo por ti, ¿verdad? Cuando te dice, envía a mi Hijo Jesucristo por ti, son promesas que son realidad cuando nosotros aprendemos a tomarlas y a vivirlas. Entonces, en mi proceso de pérdida de ese último momento, a pesar de que me sentí muy sola, nunca lo estuve, y, y vi la mano de Dios. Y vi también el impacto de ese último momento en esa sala de hospital donde todos los enfermeros sintieron la presencia de Dios de una manera muy especial. ¿Qué digo con esto? Digo que fue un momento en el que adoré, fue un momento en el que di gracias a Dios y fue un momento en el que en ese lugar se sintió una paz de esa que habla la Biblia, que nos promete, que dice que sobrepasa todo entendimiento. Y verlo partir en paz hizo que terminara un ciclo en mi vida, como todos en algún momento tenemos que aprender, que los ciclos se terminan y no podemos apegarnos a vivir en ciclos que ya están determinados a suceder de una determinada forma. Qué importante esto que dices de cerrar los ciclos, ¿verdad? Porque a veces en medio del dolor nos aferramos a la pérdida, nos aferramos a no dejar ir, ¿verdad? Emocionalmente a nuestros seres amados que parten con el Señor. Ellos definitivamente se van, pero a veces nosotros nos aferramos a quererlos mantener, ¿verdad? Y es un dolor que nosotros lo hacemos más amplio, ¿verdad? Ampliamos el tiempo del duelo y perdemos la oportunidad de poder dejar que Dios, ¿verdad? Como lo dices tú en ese salmo, Él puede hacer que con su vara y su callado nos infunda el aliento para poder pasar ese proceso de vida. Ahorita que nos hablabas sobre esa adrenalina, ¿verdad? Que había dentro de ti para poder apoyar y poder llevar de la mano junto contigo a tu hijo. ¿Qué ha pasado en este año y medio contigo y tu hijo? O sea, ¿cómo han podido ustedes caminar juntos este proceso? Sí, bueno, ha sido un año de aprender de cero, como los bebés, a caminar de cero, ¿no? Porque siempre fuimos muy unidos, estando los tres, ¿verdad? Y todo lo planeábamos juntos y todo lo hacíamos juntos. Entonces, claro, por supuesto, en el momento que Edgar fallece, la graduación de mi hijo fue como 3, 4 días antes de la muerte de Edgar.
Y fue como ya el tope, ¿no? Y era como, ok, ¿cómo de estos dos corazones rotos, verdad? Nos levantamos, ¿cómo vamos hacia adelante? Con Andrés, mi hijo, fue muy particular porque él se convirtió en un muchacho tan maravilloso. Creo que desde que él era muy pequeño, Dios fue parte de nuestra familia, ¿no? O sea, desde que él estaba muy pequeño, era normal que en mi casa se orara, era normal que, ¿verdad? Que Dios fuera parte integral de nosotros. Y Andrés, muchas veces como hijo, yo siempre quise, yo no quiero que él tenga como una religión impuesta por mí, ¿no? Sino que él pueda aprender a desarrollar una relación personal con Dios. Entonces, muchas veces mi oración con relación a Andrés era, Señor, muéstrate a su corazón, no por mi relación contigo, Señor, sino por quien tú eres para él, porque tú eres su padre. Eres el Padre, Él es el Padre nuestro, ¿no? Que estás en los cielos. Eres el Padre y yo quiero que por favor te puedas mostrar a Andrés de una manera personal para que él te conozca. Entonces, fue muy impactante porque realmente en el momento en el que Edgar parte, Andrés tiene una revelación muy hermosa de Dios donde se lo estaba confirmando y en donde lo prepara de una manera muy especial. Y Andrés sabe en el momento, aunque estábamos en lugares diferentes, él no estaba en ese momento, él estaba, mientras su papá partía a la presencia de Dios, él estaba con un grupo de jóvenes orando y en ese momento de oración Dios le muestra lo que está pasando. Entonces él supo lo que pasó antes de que tan siquiera yo se lo anunciara. Y, y él, a través de su experiencia personal, en ese momento, Dios lo fortalece de una manera muy poderosa que hasta el día de hoy ha sido una sanidad. Sanidad en el sentido de que uno queda como un soldado con muchas heridas, ¿no? Con heridas de guerra por todos lados, con cicatrices. Muchas de las cosas que tal vez yo tenía que enfrentar viendo día a día el desgaste de Edgar, él no lo tuvo que enfrentar porque él obviamente no iba conmigo todos los días al hospital. Y entonces, cuando termina este proceso, una de las cosas que yo oré y le pedí a Dios, una vez que ya Edgar partió a la presencia, a su presencia, fue, Dios, enséñame a honrarte en mi proceso de duelo. Enséñame a sanar en medio de este dolor tan grande que se vive y que no sé cómo se vive. Enséñame a salir adelante eh, y enséñame a honrarte en mi proceso de duelo. Las heridas, sanarlas siempre duele, ¿no? O sea, mira, si te cortas, si tenés que ponerte alcohol, ¿verdad? Si te lastimaste o mientras cortabas, no sé si así se dice en los demás países, pero cuando estás picando, ¿verdad? Puedes cortarte o sea, inmediatamente buscas, ¿verdad? Presionar la herida o inmediatamente buscar desinfectarla. Y evidentemente eso arde, eso duele, ¿no? O sea, creo que en esos procesos yo decía, wow, esto duele tanto y no sé qué duele más, si esto que duele tanto o la forma en la que voy a tener que sanar, ¿no? Creo que con la fuerza que Dios puede darte cuando ya puedes tener la libertad de hablar de un proceso de tanto dolor es porque Dios ha hecho algo en tu vida. Y yo creo firmemente que esa oración que yo le hice a Él hace un año y medio, y la hice con mi hijo, y dijimos, vamos a salir adelante. ¿Cómo? No sabemos, pero sabemos que Dios está con nosotros y que Él va a ayudarnos en nuestro proceso de duelo. Entonces, claro que hemos sufrido, claro que hemos llorado, pero salimos adelante. Justamente ese año, cuando Edgar fallece en octubre, venía Navidad y por supuesto que yo estaba muy vulnerable y dije, yo no quiero pasar Navidad en la casa, me quiero ir, mi hermano vive fuera del país, nos fuimos a Estados Unidos a pasar Navidad con él y con mi cuñada y mis sobrinos, entonces era como una alegría. A ver, eran como sensaciones agridulces, digo yo, ¿no? Yo creo que las pérdidas siempre nos llevan a sensaciones agridulces porque se viven muchos procesos. Y estando allá, en una tienda me encuentro un folleto
Yo digo que Dios como que me lo puso así al frente, ¿verdad? Digo, esto Paola lo tiene que leer. Y me encuentro un folleto y, y lo compro y empiezo a leerlo durante mi viaje y era cómo sobrellevar los procesos de duelo. Y también Dios me pone a una mexicana, por cierto, que quizás muchos estén familiarizados con ellos, que se llama Gaby Pérez, que es una tanatóloga, y ella pues había escrito un libro lindísimo sobre las pérdidas, sobre el duelo. Yo creo que uno debe acompañarse de manera correcta también en los procesos, ¿no? O sea, hay personas que son especialistas en esto, hay personas que saben, hay personas que han escrito, que hay literatura, hay cosas, y que uno pueda entender los procesos, ¿verdad? Porque hay proceso de negación, un proceso de tristeza, hay un proceso de aceptación, hay un proceso de enojo incluso, ¿no? Había momentos en los que yo estaba enojada con Edgar, como si él tuviera la culpa, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo voy a sentir así? ¿Cómo voy a estar tan brava con él? ¿Cómo fue que no llegó conmigo a la vejez como se suponía que teníamos que haber llegado juntos? O sea, yo estaba enojada con eso, ¿no? Este, pero también entendiendo y leyendo la literatura correcta decía, ok, estoy pasando en este momento, tengo que dejar que esa sensación aflore, eh, salga y poder superarla. Eso fue muy importante. Fíjate que esta última comentario que haces es tan importante porque a veces no sabemos cómo pasar el periodo de duelo, ¿verdad? Entonces, y uno, cada quien, ¿verdad? Pues lo vive de la manera que cree que debe de vivirlo. Cada quien tiene un dolor diferente en intensidad que otros, aunque sea el mismo evento, el mismo suceso de vida. Y por eso es importante poder acudir, primeramente, ¿verdad? Como tú lo comentabas, pues Dios es nuestro refugio, es el primero que nosotros corremos hacia Él, pero también poder tener esa decisión de acercarte a especialistas. Tanto pudiera ser a través de literatura, como dices tú, ¿verdad? O ir con una persona profesional que te ayude a pasar este proceso, ¿verdad? Y poder entender esos, ¿verdad? Los pasos, ¿verdad? La negación, la tristeza, la aceptación, para poder ir uno surgiendo, ¿verdad? Poco a poco y llevando ese duelo de una manera sana, ¿verdad? De una manera correcta. Aunque la gente puede decir, ay, no, pues es que a todo el mundo se le va a morir alguien que ama, es normal. Sí, pero si nosotros vamos con los especialistas adecuados o nos alimentamos o nos informamos, esa sanidad va a ser más pronta y nos podemos evitar nosotros a veces estar patinando en las mismas situaciones y decir, aquí me puedo postergar por muchos años de mi vida y hay gente dolorosamente que no lo logra, ¿verdad? Que no lo logra. Paola, y claro que muchas veces conllevan daños o afectaciones colaterales poderte quedar en viudez. En tu caso, además de que tuvo un crecimiento en la fe, porque yo creo que también se crece, ¿verdad? Porque Dios sigue hablando a nuestros corazones. Me impacta esa experiencia que tuvo tu hijo, ¿verdad? Cómo Dios habló a su corazón y él entendió en ese momento que su papá ya había partido la presencia del Señor. Eso es impresionante cómo el amor de Dios obra de una manera tan extraordinaria que nosotros ni nos pudiéramos imaginar que iba a suceder así, ¿verdad? Pero cómo Dios es tan detallista y cuida de nuestro corazón a cada momento, ¿verdad? Es un papá tan amoroso que nos cuida. Pero en tu caso, ¿hubo alguna situación en otras áreas, por ejemplo, económicas, laborales o de otra índole, que tuviste ahí una experiencia, tuviste la mano de Dios de una manera impresionante? Me imagino que hay muchas cosas impresionantes, pero algo así en particular que ahorita se te venga a la memoria y que digas, no, esto Dios a mí me sorprendió con esto. Bueno, hay muchísimos, la verdad, no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Yo creo, Malena, que uno tiene las experiencias de vida, cuando somos personas que tenemos
fe, es necesario compartirlas. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es el reflejo de lo que Dios hace en nosotros para fortalecer a otros. Y creo que tenemos esa seria responsabilidad espiritual cristiana de decir si se puede salir adelante, ¿verdad? A nivel económico, pues por supuesto fue un gran reto, ¿verdad? Durante el tiempo en el que Edgar estuvo tan enfermo, yo estaba asumiendo, pues por supuesto, todo el rol económico en el hogar porque él no tenía la capacidad física de lograrlo. Recuerdo que mi oración previo a que él estuviera muy mal fue, Señor, por favor, él había quedado sin trabajo. Entonces, pues estaba buscando, ¿verdad? Era una persona brillante, súper inteligente, ingeniero en sistemas, sumamente culto. Tenía todo un panorama para ubicarse laboralmente y recuerdo que él no encontraba trabajo. Siempre fue un hombre proveedor en el hogar, un hombre que veló porque no faltara nada en el hogar. Entonces, quizás durante muchísimos años yo no tuve el peso o la gran responsabilidad de salir a trabajar hasta que Edgar perdió su trabajo y duró bastantes, como 2 años aproximadamente buscando trabajo. Recuerdo que una vez en mi oración yo le decía, pero Señor, en esa etapa antes de que él enfermara, yo le dije, pero ¿por qué ¿por qué no le has dado un trabajo a Edgar? O sea, ¿qué pasa que no le das un trabajo a Edgar? Y tuve una respuesta de Dios muy impactante, porque no es siempre la respuesta de Dios la que esperamos. Y a veces eso pasa mucho en nuestra fe. La respuesta de Dios fue, ¿y qué pasa si nunca más vuelve a trabajar? Esa fue su respuesta. Cuando Dios me dio esa respuesta, yo quedé seca, o sea, quedé como, no, o sea, ¿qué pasa? O sea, no, eso no es de Dios, esa no era la voz de Dios, ¿verdad? Dije, fue muy clara su voz, fue muy clara su respuesta y fue muy inmediata su respuesta ante esa oración. Entonces, recuerdo haber quedado muy impactada, recuerdo haber llorado muchísimo y también recuerdo que automáticamente las puertas de trabajo para mí empezaron así a abrirse. Yo decía, Dios mío, con mi edad, ¿quién me va a contratar? Si yo puedo ser muy eficiente en cualquier trabajo que me den, pero a esta altura, o sea, Dios, ¿cómo me actualizo? O sea, por más buena comunicadora que sea, ¿quién me va a querer contratar a esta edad? ¿A dónde voy a poder, no? Y Dios abrió así las puertas de trabajo para mí de una manera tan impresionante, ¿verdad? Y empecé a trabajar para cosas de Él en ese momento. Y yo decía, wow, o sea, fue muy impactante. Pasó el tiempo, salí de este trabajo y una vez más la lucha, Dios mío, ¿cómo hago ahora? ¿Salgo de aquí? ¿A dónde? ¿Verdad? ¿Qué hago? Y esa gran respuesta que quizás muchos tenemos, porque quizá en este momento, Malena, muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas quizás han perdido seres amados en los hospitales, ¿verdad? Y te encontrás en esa disyuntiva, en ese momento crucial, en esa encrucijada en donde decís, ¿qué hago ahora? ¿No? Y cuando estás de la mano de Dios y estás en una situación de crisis, no sé cómo, pero cuando orás y clamás a los cielos, Él trae una respuesta. Y recuerdo haberla visto y se abrieron las puertas nuevamente para un nuevo trabajo en donde me pagaban el doble, el triple de lo que yo ganaba. Y yo decía, wow, y recordaba esa frase de Dios, ¿y qué pasa si nunca más vuelve a trabajar? Y yo decía, ay, no, Señor, ahora me van a tocar a mí trabajar el resto de la vida, ¿verdad? Pero era una realidad y vi su mano y vi su respaldo y hasta la fecha, hasta este momento, hasta 1 año y medio después, eh, veo su mano y siento su respaldo. Y sé que está ahí, o sea, puede que ahora no tenga un trabajo, pero sé que Dios va a abrir la puerta. O sea, creo que toda esa adversidad ha sido usada para fortalecer mi fe y hacerme entender que a pesar de toda pérdida, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Creo que eso es lo más poderoso que puede haber en nuestras vidas, esa confianza en nuestro papá.
nuestro papá Dios, ¿verdad? Que aunque estén las cosas como adversas, que no están como para animarte mucho, pero está Él allí, siempre, siempre sosteniendo, ¿verdad? Paola, sé que tu pasión por Dios es muy grande, tu amor por tu hijo enorme, obviamente, ¿verdad? Pero también sé que hay otras dos pasiones en tu vida y una de ellas es escribir, ¿verdad? ¿Qué nos puedes hablar en base a esa pasión tuya sobre escribir? Bueno, escribir es algo que amo. O sea, las palabras, desde muy pequeña siempre fui muy hablantina. Dice mi mamá que cuando yo nací, ¿verdad? Todo lo hice muy rápido. Dice que como a los 9 meses hablé muy rápido y a los 9 meses caminé y era como una pequeña chiquitita, ¿verdad? Caminando por todos lados llena de colochos. Entonces la comunicación siempre ha sido algo que ha sido una gran pasión para mí. Escribir sin duda también. Y he sentido esa capacidad que Dios me ha dado de hacerlo con mucha agilidad. O sea, es muy hermoso. Tengo un blog que se llama vivenciaspao.com y empecé hacía muchos años a escribir vivencias justamente de mi relación con Dios y entonces todo bien. Cuando empiezo a vivir esta experiencia, bueno, antes de haber empezado a vivir esta experiencia, empecé a trabajar un libro y no sabía en ese momento qué iba a pasar con ese libro, o sea, sí sabía cómo empecé y yo desglosé en capítulos y dije, sí, aquí vamos a trabajar esto y aquí voy a meter esto. Y yo hice mi plan, ¿verdad? De cómo iba a ser mi primer libro. Y en medio de todo, recuerdo que iba como por el capítulo 5, el capítulo 6, y todo se detuvo, empezando con este libro, y empieza la experiencia desde una manera muy diferente, desde una madurez, desde una confrontación espiritual muy, muy diferente, y entiendo que la tónica cambió. Y dije, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga y escriba? ¿Quieres que escriba esto? ¿What? ¿Verdad? Y sí, entonces fue una gran lucha escribir ese libro. Logré terminar un libro y es un libro que terminé justamente después de la muerte de Edgar. Casi que ni siquiera, o sea, llegué, lo logramos, llegué al capítulo 9, creo que el capítulo 9 fue el capítulo más difícil de escribir. Sin embargo, duré mucho tiempo y lo dejé guardado en un cajón, en un rincón. Y empecé todo mi proceso. Y cuando Edgar murió, al año de que Edgar muere, tal vez un poco menos, me dice Dios, ya es tiempo de terminar el libro. Y creo que nunca supe cómo terminarlo, pero mi pasión siempre fue escribir y terminé este libro en obediencia a Dios. Y sabiendo que es algo que podrá ayudar y fortalecer a muchas mujeres, a muchas personas que estén pasando por quizás pérdidas y también en un proceso que les ayude a fortalecer su relación con Dios. Entonces, mi pasión es escribir y estoy muy feliz. Ya terminé el libro, ya están los diseños, ya está listo. Estoy preparando el lanzamiento de ese libro, si Dios me presta vida para hacerlo. Y es un proyecto que hago en obediencia en realidad y que espero que sea de bendición para las personas. Y siempre entregado a Él. Entonces, pues espero en Dios poderlo compartir muy pronto con los que quieran compartir mi historia y conocer un poco más de fondo las adversidades que como cristianos vivimos a nivel ministerial, a nivel personal, pero también a nivel de fortaleza de Dios. ¿Cómo se llama el libro, Paola? El libro se llama Coronadas. Es así como me lo dictó Dios. Y fue muy interesante porque cuando todo esto fue muchísimo antes del coronavirus, ¿no? Entonces yo supe el título del libro desde el inicio, ¿no? Y todo como Dios lo quería en la portada, etcétera. Entonces fue muy interesante porque mientras pasaba todo lo del COVID y sigue pasando, yo decía, qué loco, ¿no? Que el libro se llame así, pero así se llama, Coronadas. Paola, y junto con esta pasión de escribir, hace mancuerna con otra pasión que tú también tienes muy, muy fuerte en tu corazón, que es la música.
Nos gustaría, Paola, que compartieras con nosotros en este momento tu más reciente canción, ¿verdad? Que nos puedas aquí, en Hablemos en lo Secreto, pues cantar esa canción y que podamos poner atención a la letra de la misma, ¿te parece? Claro que sí, la verdad es que esta es otra de mis pasiones, amar y servirle a Dios, y casualmente el amor con el que escribo para Él, ¿no? Nace esta canción nace este año, y fue muy interesante porque ya yo he trabajado en otras canciones, sin embargo, tengo otra lista de canciones que con la ayuda de Dios espero más adelante poder ir sacando. Entonces yo le pregunté, ¿cuál canción quieres que siga? ¿Cuál es la que sigue, no? Y empezó a casi que a dictarme esta canción. Esta canción se llama Llévame, y también nace como parte de una oración personal que al compartirla espero que también puedas pedirle a Dios que te lleve a ese tiempo de intimidad, de estar en lo secreto con Dios y de que puedas tener un momento en donde el Señor fortalezca tu fe en oración y en adoración, que esa ha sido la fuerza. Y mi oración es que esta canción pueda bendecirte, y mi oración es que puedas acercarte a Dios para que te ayude a sanar cada herida por pérdidas, por dolor, por incertidumbre. Él tiene el control de nuestro mañana. Lo que fue ya es, y lo que ha de ser ya es, dice su palabra en Eclesiastés. Entonces, recordar eso. El hoy es el espacio que tenemos para que Dios transforme nuestras vidas, y que ojalá esta canción te pueda bendecir y te pueda hacer entender y saber que el sanador de tu corazón y de tu proceso es el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas, por lo que harás en la vida de cada persona que en este tiempo pueda escuchar esta canción, Señor. Es en la tempestad que mi alma clama por ti, Jesús. En el silencio donde tu voz quiero aprender a escuchar. Es en la tempestad donde tu justicia buscaré. Refugio eterno encontraré. No habrá temor, no habrá dolor. Y sé que en todo tiempo tu espíritu me guiará, me guiará. Llévame, Señor,
Llévame, Señor, mucho más alto y más profundo. Sáciame, Señor, de tu palabra y tu verdad. Lléname, Señor, de tu presencia y de tu amor. Guíame, Señor, a lo profundo de tu corazón. Llévame a lo profundo de tu corazón. Llévame, Señor, llévame, Señor, llévame, Señor Jesús. Guíame, Señor, guíame, Señor, guíame, Señor Jesús. Llévanos a ese lugar, Señor, de seguridad, a ese lugar de refugio, Señor, donde el dolor no nos puede dañar, ni nos puede tocar, Señor. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda gloria, mi Rey. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda gloria, mi Rey. Llévame, Señor, llévame, Señor, llévame, Señor Jesús. Gracias, Señor. Llévanos a ese lugar, Padre, en tu presencia, donde hay seguridad. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa canción, Paola. ¿Dónde la podemos escuchar o adquirir? Pueden meterse a mi canal, el canal se llama Brillo de Fe, ahí pueden encontrar, pueden seguirme en Facebook o en Instagram también y bueno, ahí estoy compartiendo generalmente en las redes sociales el material, ¿verdad? Y con que se puedan suscribir, ahí la pueden ver y la pueden tener con el video, ¿no? Y espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Gracias, Paola, por haber estado con nosotros. Ha sido realmente edificante el haber escuchado tu testimonio de la experiencia de vida que has tenido desde hace 1 año, 6 meses con la viudez. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes y que el Señor siga llevándolos a nuevos lugares y alcanzando muchas personas a través de ese lindo ministerio. Que Dios los bendiga y gracias por tomarme en cuenta e invitarme para compartir este testimonio. Muchas gracias por haber estado conectados con nosotros en esta emisión de nuestro programa Hablemos en lo Secreto. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Carmen Ávila, soy de Venezuela. Aquí estoy con mi hija Naomi Oliveros. Vamos a compartir un testimonio en el programa Hablemos en lo Secreto de un accidente automovilístico y el milagro que Dios hizo en la vida de mi hija. Lo esperamos. Bendiciones.